Hola, futuristas, muy buenos días o tardes, dependiendo de la región donde se encuentren. Hoy estamos muy felices porque en Future Community estamos creciendo y en esta gran expansión celebramos a los panelistas que hoy nos acompañan, tanto en México como en Europa. Hay personas con una gran calidad humana dispuestas a trabajar por un mundo en que la paz y la justicia y las instituciones sólidas sean una realidad. Por supuesto, en el cumplimiento de este objetivo, la ciberseguridad toma partido. Adelante con el video. Tenemos por ahí un video que les vamos a compartir, donde vamos a proyectar qué es Future Community en un par de minutitos. ¿Está todo bien con el video o seguimos? Venga. Future Community es una comunidad interdisciplinaria que trabaja desde el campo de la innovación y la ciberseguridad para construir un mundo más seguro, sostenible e incluyente. Impulsamos el reconocimiento de la ciberseguridad como una responsabilidad compartida, un bien público, y fomentamos su integración en la agenda internacional. Cada embajador, con su propia voz e identidad, contribuye a las áreas clave de la agenda global y posiciona la ciberseguridad como catalizador para su cumplimiento. Conecta los puntos, sé el vocero del otro. Confía en el otro, abraza la comunidad. Mantente curioso, explora y juega con tu creatividad. El futuro se construye por quienes son lo suficientemente valientes para jugar con él. Bien, pues tras este recordatorio de qué es Future Community, damos paso a nuestra mesa de diálogo. Si tú quieres formar parte de esta comunidad como embajador, no olvides registrarte en el Timeform que te vamos a dejar aquí abajo en nuestro chat. Entras, te registras, platicamos y empiezas a ser embajador de Future Community, embajadora. Entonces, pues sin más, me complace presentarles a nuestro primer panelista. Él es Juan Manuel Aguilar, es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro de Administración Pública y en Socioeconomía, Estadística y Cómputo Aplicado. Ha formado parte de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde 2014 se dedica a la docencia a nivel profesional y de posgrado. Es también experto en temas de ciberseguridad, con un enfoque en seguridad nacional y seguridad pública. Actualmente funge como investigador senior y oficial de comunicación en el Colectivo de Análisis de la Seguridad de Democracia, CACEDE. Además, tenemos una alianza y un grupo de trabajo juntos con Fortel, Metabase Q y Juan Manuel, y CACEDE. Así que adelante, Juan Manuel, el foro es todo tuyo. ¿Qué tal, Liliana? Un gusto poder estar ustedes con la parte de Noel, con la parte de Isabel y más que nada, en primera instancia, agradecerles mucho el poder ser parte de un embajador de Future Community. Creo que muchas veces en el ámbito, desde la perspectiva de los países latinoamericanos, en el cual pues tenemos muchas problemáticas aún vinculadas a la parte de los ODS, lograr hacer el match con la parte, por ejemplo, concreta del tema de la ciberseguridad, a veces es muy complejo. Tenemos todavía la parte de muchos y múltiples casos, por ejemplo, de la erradicación, eliminación de la pobreza, la brecha de género. Que tenemos la parte, pues, la construcción de instituciones sólidas. Precisamente en el caso concreto, la semana pasada tuvimos una semana muy violenta en el ámbito concreto de la seguridad pública dentro de nuestro país. Y estos grandes problemas a los cuales tiene que haber la parte de una reacción por parte del gobierno federal, por parte de las autoridades e instituciones mexicanas, se nos pierde la parte de la variable del tema de la ciberseguridad. Se nos pierde, pero a veces no se llega a relacionar, por ejemplo, con grandes derechos humanos, como puede ser el caso concreto de lo que es los derechos humanos de quinta generación cuando hablamos de la brecha digital. Y precisamente hablamos que en el caso concreto de México, todavía existe una fuerte vertiente entre las personas que tienen acceso a Internet y lo pueden utilizar para su vida diaria y aquellos en los cuales, pues por el caso concreto, no pueden acceder y disponer a él.
algunas políticas en los años recientes, en el caso concreto del sexenio anterior, iban vinculados a poder reducir, atender esta problemática que existe en México y también de llenar en la parte de plazas públicas, espacios, el ámbito concreto de conexiones a Internet con ese programa que se llamaba México Conectado. Ahora, hasta este punto podríamos decir que es una política atractiva, una política muy eficiente y buena, pero en ese sentido también llevar el Internet a toda la población de México, reducir la parte de la brecha digital, también implica muchos riesgos, implica el incremento de la parte de ciberataques, ciberagresiones y vulnerabilidades para la población, empresas y sectores gubernamentales. Y precisamente en México, pues ya tenemos una larga experiencia vinculada a que han sido vulnerados en el ámbito concreto de instituciones de gobierno. También podemos ver que grandes empresas privadas en el ámbito ya sea de empresas que pueden ser el ámbito internacional, como grandes bancos o diferentes empresas nacionales, se ha identificado en múltiples ocasiones en los portales de la Darknet bases de datos, explotación de información vinculada a este tipo de organizaciones y qué hablar pues la parte de la ciberseguridad en el ámbito individual, el awareness, la conciencia que deben tener los usuarios para poder resguardarse y protegerse a sí mismos. En ese sentido es importante mencionar que con el caso concreto de la pandemia, pues dimos un salto cualitativo de gran cantidad de sectores que tuvieron que digitalizarse, las problemáticas de las intranets de las diferentes instituciones, empresas, se vieron comprometidas y, por ejemplo, se hizo un negociazo el tema de los certificados VPNs para poder acceder desde la parte de los hogares, pero también, por ejemplo, la vulnerabilidad de los infantes, adolescentes, que tenían la necesidad de conectarse a aplicaciones de trabajo como puede ser Zoom, como puede ser el caso de Teams, diferentes plataformas para poder continuar con la parte de la impartición de los estudios en el marco de la pandemia. Afortunadamente ya estamos pasando, cada vez vamos normalizando más nuestra vida fuera de la parte concreta de lo que fue el COVID, pero hay muchas cosas que llegaban para quedarse. El poder realizar el marco de este evento en el cual podemos estar conectados con Isabel desde España y poder discutir en diferentes lugares desde la comodidad de nuestra casa, pues una de las grandes ventajas que nos lega esta parte de esa acelerada digitalización que vivimos en el caso concreto de este marco. Y en este sentido, creo que es importante destacar cómo precisamente abonar a la parte de la ciberseguridad hace y crea instituciones fuertes, cómo utilizar el ciberespacio como una herramienta para la promoción de los objetivos del desarrollo sostenible es una parte trascendental que no debemos olvidar en el caso concreto. Y aquí, por mencionar algunas partes, creo que mientras más tengamos el awareness, la conciencia de los usuarios, más vamos a poder tener una cultura de compromiso de protección de datos. Es importante destacar que el primer gran paso para consolidar leyes, ya sea en el ámbito de materia de ciberdelitos, atención de ciberseguridad con un enfoque de seguridad nacional, es tener leyes de protección de datos que sean eficientes e instituciones que puedan resguardar los compromisos de las diferentes instituciones y actores involucrados, ya sean actores gubernamentales y ya sean actores privados. En México hemos creado una ley en la cual es bastante completa cuando se le analiza desde perspectivas como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como pueden ser los indicadores del National Cyber Security Index de Estonia, vemos que es una ley que es calificada con 100 puntos sobre un total de 100, pero no necesariamente esto implica que tengamos las instituciones fortalecidas para garantizar la protección de datos. Bueno, precisamente el año pasado tuvimos una controversia muy fuerte vinculada a lo que era el PANOUT, este registro de los usuarios de telefonía móvil que causó mucha controversia por la parte de que se estaban rebasando límites en la parte del derecho de la privacidad de los individuos con acceso a biométricos, pero también en la parte del control y el compromiso gubernamental de poder resguardar esa información. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional este registro que vinculaba a los dispositivos móviles a los biométricos de los individuos, a sus datos personales. Y también yo creo que cuando nuestros legisladores quisieron pasar esa iniciativa, no tenían idea de la tarea titánica que iba a llevar a cabo. Se le encomendó al Instituto Federal de Telecomunicaciones que la materializara, pero pronto el IFT dijo, no tengo los recursos, no saben la cantidad de tecnología y la parte de procesos que debo tener para poder consolidar que toda la población que tiene un teléfono inteligente en México logre crearse un registro vinculado a sus datos biométricos. Y creo que eso también es un tema que nos lleva a analizar que muchas veces se ha perdido realmente la dimensión y las completas
esferas de lo que representa la ciberseguridad. Cuando analizamos las 15 iniciativas legislativas en materia de ciberseguridad en México, que ninguna ha logrado ser aprobada para una ley que opere en el ámbito gubernamental o fortalecer las instituciones en la materia, nos damos cuenta que todas tienen un enfoque muy vinculado al tema de la seguridad nacional. Tenemos una parte muy vinculada a la atención de ciberdelitos y se pierde mucho, por ejemplo, factores importantes como la ciberseguridad de las empresas, como el tema concreto también de lo que puede ser la protección, el resguardo de la propiedad intelectual. Se habla muy poco de la promoción de la ciberseguridad con una cultura dentro de la ciudadanía. Por ejemplo, los protocolos de atención de ciberdelitos, las denuncias, a pesar de que ya tenemos 23 policías cibernéticas en las 32 entidades federativas del país y que poco a poco vamos consolidando proyectos interesantes como el Registro Nacional de Delitos Cibernéticos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, podemos ver que cuando un abogado tiene que litigar, tiene que atender una denuncia vinculada al tema de un ciberdelito, todavía es un tema muy brumoso para la atención de los abogados, de los litigantes. O sea, no hay precedentes anteriores en los cuales ellos puedan referirse en el ámbito de la legislación nacional para poder atender estos casos. Y en ese sentido, se me hace a mí una transformación cualitativa muy importante en el contexto nacional, vinculado a la parte de cuando se da esta transición del sistema penal acusatorio al sistema de juicios orales, en el cual pues muy pocos abogados en México querían entrarle a la parte de los juicios orales, pero se tuvo que dar la transición, se tuvo que crear el expertise en el ámbito de la atención de las denuncias de los ciberdelitos del registro. Creo que estamos viviendo ese proceso que es muy importante. En esta parte creo que en ese sentido pues podemos ver que contribuyendo a mejorar estos procesos de procuración de justicia, esos procesos de cómo mejorar la parte de las iniciativas legislativas, podemos crear un marco para que en el futuro se transforme en la base de instituciones sólidas que puedan crear unidades que tengan la atención al tema de la ciberseguridad, al tema de la protección y el resguardo de la información y el tema del procesamiento de los ciberdelitos, estimada Liliana. No sé cuánto tiempo me queda, si no, yo quisiera consultar porque me puedo seguir extendiendo, pero también para que hablen Noel e Isabel. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy interesante y muy relevante lo que has dicho. Nosotros, por ejemplo, en Metabase Q hicimos una revisión desde el Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad, el CERC, de las iniciativas que comentas que están en el Congreso. Y nuestras recomendaciones son basadas en las mejores prácticas internacionales. Si alguien que nos está escuchando quiere consultar este documento, les podemos poner el link, si me apoyan por ahí a poner el link de este documento, y si no pueden entrar a la página de metabaseq.com, y se hizo en colaboración con actores del sector privado, pero también academia y sociedad civil. Así que muy interesante. Muchas gracias, Juan Manuel. Como siempre, es un gusto tenerte en casa. Pues ahora me da muchísimo gusto presentarles a Isabel Ramos. Isabel es actualmente subdirectora general de la Unidad de Modernización, Calidad y Sostenibilidad de la Presidencia de Gobierno en España. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, Traducción e Interpretación. Cuenta con un máster en Administración Pública y, lo más bonito, hicimos un máster juntas en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así que muchísimas gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros. Ella anteriormente colaboró en la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, en la FIAP, donde trabajó por mucho tiempo en programas estratégicos de la Comisión Europea enfocados al fortalecimiento institucional en varios sectores, entre ellos medio ambiente, migración, política pública, asuntos sociales e interior. Actualmente está enfocada en temas de sustentabilidad ambiental, cambio climático, digitalización de sistemas y mejoras en procesos y servicios a fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Isabel, estás en tu casa, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. El gusto es todo mío, que hace mucho que no nos vemos. Además, por lo menos nos estamos viendo virtualmente gracias a estas nuevas tecnologías.
Y lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este panel de Future Community, que ya por supuesto me he incorporado, espero que me admitáis como embajadora. He rellenado la solicitud y Juan Manuel Noel, me hace mucha ilusión compartir con ustedes este panel. Yo la verdad es que no soy experta en ciberseguridad y me parece que está todo más enfocado a la ciberseguridad, pero sí que es verdad que a partir desde hace ya unos años estoy implicada en procesos de modernización en presidencia del gobierno, y la modernización desde luego lleva consigo una digitalización y unos cambios en la ciberseguridad bastante importantes. De hecho, el primer problema que he tenido al conectarme a este Zoom es que no podía conectarme para que me oyerais, y era por un problema de seguridad. He tenido que contactar directamente con el equipo informático de presidencia para que me habilitaran. O sea, nosotros en presidencia, me imagino que como en todas las organizaciones y las instituciones públicas gubernamentales, sobre todo, pues estamos muy sujetos a unas medidas de seguridad bastante grandes, ya que en varias ocasiones sí que se nos ha intentado pues ametrallar o como se diga más bien en la jerga. Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco lo que estamos haciendo en medidas de modernización en nuestra casa, ¿no? En la presidencia del gobierno en concreto. Como sabéis, a partir de no hace tanto, el 18 de marzo del 2022, el gobierno de España firma la declaración de Estrasburgo sobre los valores y los retos comunes de las administraciones públicas europeas. En esta declaración, todos los Estados miembros lo que se comprometen es a construir una función pública más atractiva, más moderna y más innovadora, que sea la base de unos servicios públicos de alta calidad, transparentes y resilientes, que responden a las expectativas de toda la ciudadanía y a los retos del siglo XXI, como no puede ser de otra manera. Y dentro de estos, creo que una de las prioridades que se tienen en cuenta son los servicios públicos digitales de alta calidad, inclusivos y estratégicamente autónomos, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos fomentado el desarrollo de lo que intentamos, desde luego, es fomentar el desarrollo del talento propio al personal de las administraciones públicas, ¿no? Y estando en presidencia del gobierno, lo que queremos es ser un referente de este potenciar esa expertise pública del talento ya existente. O sea, optimizar los recursos existentes, por así decirlo, al servir sobre todo para mejorar la calidad de vida tanto de los ciudadanos como del personal que trabaja en las administraciones públicas. Intentamos que la gente regrese a su casa más contenta de lo que estaba cuando vinieron a trabajar, que me parece que es algo muy importante. ¿Y todo esto cómo se puede hacer? Pues apoyando las nuevas medidas de trabajo, como son el teletrabajo, que nos ha obligado a implementar de una forma rápida y concreta la dichosa pandemia que todos hemos soportado y que todavía está aquí, pero bueno, por suerte ya no estamos confinados. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo primero que hicimos fue consultar a través de encuestas a todos al personal, funcionarios y no funcionarios, porque yo no soy funcionaria, por ejemplo, al personal que trabajamos en las administraciones públicas, de cuáles habían sido la experiencia positiva y negativa de ese teletrabajo, si habían necesitado, qué tipo de necesidades requerían, ¿no? Si necesitábamos más equipos informáticos, mejorarlos, agilizarlos, más formación, sobre todo para su utilización, si necesitan otro tipo de formaciones, pues, ergonómicas para esas posturas que todos estamos utilizando y que algunos pues, les han llegado a tener dolores de espalda, dolores de cervicales, etc. Entonces hemos tenido en cuenta una globalidad de ítems, ¿no? Para poner en valor todo lo que se podía hacer para impulsar unas mejores capacidades para rendir cuentas al final de todo, que es lo que hacemos a la ciudadanía en su conjunto. Entonces, ¿qué hemos hecho también? Pues hemos realizado una serie de medidas, no solamente las formaciones de las que os estaba yo ahora hablando, que no solamente iban enfocadas a la formación pura
técnica, por así decirlo, de la utilización de los medios puestos a disposición para poder tener lugar este tipo de conferencias u otras también internas cuando estábamos cada uno en nuestras respectivas casas, sino también unas formaciones sobre salud mental, porque esas secuelas que se han sufrido en algunos casos o se siguen padeciendo, sobre todo a raíz de la pandemia, pero bueno, que vienen de antes también, a las cuales no se ha prestado demasiada atención. Entonces, a salud mental estamos dando un enfoque bastante importante, porque era lo que nos reflejaban estas encuestas que habíamos hecho a ciudadanos y a personal de la propia institución, ¿no? Cuáles eran sus necesidades. Otras de hábitos saludables. Otra y muy importante es que hemos creado una propuesta de política responsable de consumo sostenible y ahorro energético, que para nosotros es prioritario, es una de las prioridades del Gobierno de España, pero también lo es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las Naciones Unidas, y nosotros es una prioridad global, ¿no? Del mundo. Como sabéis, acogimos la COP25 hace no muchos años en Madrid, y la verdad es que eso nos puso un poco en el listón de países que, como todos los demás, pero vamos, que estamos muy a favor de potenciar esta lucha contra el cambio climático. También hemos realizado una serie de propuestas de hábitos saludables que quizás parezcan un poco insólitos ahora mismo, pero hablamos a las personas, realizamos caminatas alrededor de nuestras instituciones, ¿no? Pues, hay caminos hay cosas muy sencillas que pueden hacer para tener unos hábitos más saludables en nuestro día a día, como son eso, caminar al aire libre, respirar limpio, intentar no contaminar tanto utilizando más el transporte público, fomentamos el transporte en bicicleta para llegar a nuestro trabajo. Por supuesto, el transporte eléctrico, los coches del parque móvil en España son en su mayoría ya eléctricos, y se fomenta aún más este uso. También tenemos generamos una serie de formaciones con equipos médicos. Antes os hablaba de la salud mental, pero también muy importante es la alimentación en nuestro día a día, etcétera. Bueno, también estamos impulsando para la sostenibilidad, que es un poco la modernización que estamos nosotros desarrollando desde la subdirección que yo tengo el placer de dirigir. Es eso, apoyar a que no solo reciclemos en nuestro lugar de trabajo, utilicemos menos energía. Se adoptan unas medidas bastante drásticas ahora mismo de eficiencia energética, del uso del aire acondicionado y de la calefacción, que además han salido a finales de julio, o sea, han sido unas medidas que salieron en el último Consejo de Ministros. Entonces tenemos una serie de... Os estoy dando como ideas un poco locas y un poco desbarajadas, pero vosotros que conocéis de que todos ustedes y todos vosotros que conocéis de lo que estamos hablando, es que todo es un global. Entonces, está por un lado la ciberseguridad, por un lado los mecanismos cibernéticos que todos utilizamos, están las nuevas tecnologías, pero hay que ir más allá, hay que ir también a lo que hacemos todos y cada uno de nosotros para fomentar un consumo más sostenible y que el mundo, pues que podamos seguir viviendo en este mundo y que no lo empeoremos más, y que colaboremos a que mejore y a sanarlo un poco, porque nosotros mismos somos la plaga de este planeta. No sé si os puedo contar algo más. Creo que con esta breve introducción es un poco lo que estamos intentando realizar, que no es poco, la verdad. No he hablado de las campañas de sensibilización, que son todas muy importantes y que me imagino que vosotros también estaréis poniendo en marcha en vuestras respectivas instituciones y en vuestros respectivos ámbitos, porque lo que no sale en la foto hoy en día no existe. Entonces hay que hacerlo, hay que visibilizarlo de alguna manera, y cualquier cosa, por tonta que parezca, no tires este papel al suelo o recoge la caquita de tu perro, o si tiras algo en una alcantarilla lo estás tirando al mar directamente, te estás cargando los peces. Todo eso hay muchas veces que lo damos por hecho, y no hay que darlo por hecho, porque hay gente que no lo tiene tan interiorizado como otras personas que quizás por suerte sí lo tengamos más interiorizado que otras. Muchas gracias, Isabel. Algo que decías al principio, que bueno, que dices, yo no soy experta en ciberseguridad, de eso se trata Future Community, o sea, recordarles
aprovecho ese comentario para recordarles que no tenemos que ser expertos en ciberseguridad. Aquí lo que estamos buscando es un diálogo interdisciplinario donde podamos compartir mejores prácticas como lo que tú estás compartiendo en el caso del día de hoy, que hablamos de paz, justicia e instituciones sólidas, porque sin instituciones sólidas es imposible lograr la confianza digital, por ejemplo, es imposible lograr sustentabilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer como desde la sociedad civil, desde el sector privado y también desde cada uno de ustedes que a lo mejor hoy nos está oyendo como ciudadano, pero es servidor público? ¿Cómo podemos incidir en una agenda pública si no hay una institución sólida, si no hay una institución fuerte, si no hay una institución que se preocupe por el cambio climático, por las mínimas cositas, como tú decías, de salir a caminar, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante tu intervención. Además, la importancia de que podamos observar cómo, gracias a que en este momento, por ejemplo, ahorita, podemos estar seguros de hablar en este espacio. Entonces, si ahorita nos hackean, entra un virus, no sé qué, o alguien interviene en nuestros datos mientras estamos hablando, ni siquiera podríamos estar abordando esto y tampoco podríamos estar escuchando este intercambio de mejores prácticas internacionales. Entonces, pues sí, tiene todo el sentido hablar de ambas cosas. Muchas gracias, Isabel. Ahora me da mucho gusto presentarles a Noel González. Perdónenme tantito, perdóname, Noel, es que como que se me movió tu semblanza, pero podría decir yo sin leer muchas cosas de ti, pero mejor me voy a pegar al guión que luego somos muy imprudentes. Bueno, pues Noel... no encuentro tu semblanza. Qué miedo. ¿Me ayudan, equipo? Por supuesto. ¿Qué te parece? No te preocupes, yo les cuento un poco quién soy si es necesario. Dale, es que puse 2 veces la de Isabel en vez de poner la tuya. Ups. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Noel González, soy jefe de Cancillería, lo cual quiere decir el segundo, el representante, digamos, adjunto en la misión de México ante la Unión Europea en Bruselas y también ante el Reino de Bélgica y Luxemburgo de México. Y estoy basado aquí en Bruselas. Y pues Liliana y yo nos conocimos ya hace algunos años cuando yo era director general de planeación en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, desde un poco la perspectiva que es más de la que voy a abordar el tema el día de hoy, que tiene más que ver pues, con estos temas de cooperación internacional, con estos temas de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y bueno, nada más pues comentar que mi experiencia en Cancillería, que es ya de 20 años, o sea, un montón de tiempo ya, está más bien enfocada hacia los temas multilaterales. Yo he estado adscrito en la Delegación de México ante la OCDE, en la Delegación de México en Nueva York ante las Naciones Unidas, y luego pues en México me ocupaba de la relación de México en los temas de cooperación internacional con los organismos internacionales globales y regionales, incluyendo pues, Naciones Unidas, la OEA, la Secretaría General Iberoamericana, los mecanismos regionales como la CELAC y estos temas. Bueno, pues también quisiera empezar diciendo que, como Isabel, tampoco soy experto en materia de seguridad. Más bien, las reflexiones que quisiera compartir con ustedes el día de hoy tienen que ver con la integralidad, diría yo, de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Habría que tal vez comenzar recordando que en 2015, después de un largo proceso de negociaciones, la comunidad internacional adoptó en el marco de las Naciones Unidas lo que ahora llamamos la Agenda de Desarrollo Sostenible con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Desarrollo 2030. Esta agenda es una agenda que se considera transformadora, que se considera lo que se llama civilizacional, porque lo que busca es brindar a todos los países no nada más una narrativa común, una visión común sobre el desarrollo sostenible, sino elementos verdaderamente concretos para poder implementar políticas públicas y darle seguimiento
que nos permitan avanzar en metas concretas y en objetivos concretos hacia pues, un desarrollo que sea respetuoso del medio ambiente, de los derechos humanos, que sea incluyente, que permita el crecimiento económico al mismo tiempo que respeta los equilibrios, digamos, con la naturaleza, obviamente que combate la pobreza, combate el hambre, fomenta el acceso a la salud y a la justicia desde todas las perspectivas, ¿no? Y esto incluye notablemente la justicia, digamos, desde la perspectiva más bien judicial, y ahí el objetivo de desarrollo 16, que tiene que ver con la construcción de instituciones que funcionen de manera correcta, que fomenten la transparencia, que permitan que todo el mundo acceda a los canales para obtener justicia, que se respeten los derechos humanos, etc. Se trata de construir sociedades funcionales en las que todos los ciudadanos podamos tener un acceso transparente, digamos, a la información gubernamental y poder beneficiarnos, digamos, de todos los derechos humanos, sociales, económicos, de una manera eficaz. Entonces, el objetivo de desarrollo sostenible, que entiendo yo es un poco el hilo conductor de esta conversación, pues tiene que ver tiene metas bastante concretas que tienen que ver con la reducción de la violencia, de las tasas de mortalidad, el maltrato, la explotación y la trata contra todas las personas, en particular los niños, promover el Estado de Derecho, reducir las corrientes de flujos financieros ilícitos y de armas, combatir la corrupción, el soborno, entre otras metas concretas para lograr esto. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de la Agenda de Desarrollo 2030? Que hay toda una serie de mecanismos a nivel nacional, regional y global para darles seguimiento. Estos mecanismos incluyen a nivel nacional el Consejo para la Agenda de Desarrollo Sostenible, que en México pues, coordina la Secretaría de Economía junto con el INEGI, con el Instituto Nacional de Informática, Geografía y Estadísticas, y que le da seguimiento, digamos, a toda esta agenda y a todos estos indicadores. Y a nivel internacional, pues tenemos primero el foro regional, el foro para América Latina y el Caribe para la Agenda de Desarrollo Sostenible, y luego el foro político de alto nivel en el marco de Naciones Unidas, donde todo esto se conjunta. Entonces, en el marco lo interesante, digamos, es que uno tiene que, a través de todos estos mecanismos, uno le puede dar seguimiento a los temas locales, a los temas regionales, y luego ya hacer el agregado, digamos, a nivel mundial. Entonces, algunos mensajes clave que me gustaría recordar brevemente de todos estos foros son que el foro regional, por ejemplo, le da una muy alta importancia a la construcción de sociedades donde se permita el acceso a la información pública, la alianza para el gobierno abierto, el Estado de Derecho, por supuesto, como catalizador, como una cosa que permite el desarrollo sostenible, el acceso a la justicia, que es determinante para que todas las personas puedan acceder y beneficiarse a todos los derechos, obviamente el combate a la violencia, etc. Y en el marco del tema un poco que nos ocupa ya de una manera más concreta, que tiene que ver con los retos digitales, quisiera recordar que en 2021 el secretario general de Naciones Unidas publicó un informe que se llama Nuestra Agenda Común. Y este informe pues hace un recuento, digamos, de dónde estamos como sociedad global en todas estas materias. El informe, si ustedes lo revisan, pues es un informe muy interesante que tiene también como objetivo sonar las alarmas en temas de gran relevancia que tienen que ver, por ejemplo, con los temas medioambientales, con los temas de cambio climático, la respuesta mundial a la crisis del COVID-19, de la que todavía no terminamos de recuperarnos, entre otros temas. No es un informe, digamos, que tiene como objetivo, pues, crear conciencia para poder generar respuestas que sean adecuadas. Y eso también es muy importante decirlo. La Agenda de Desarrollo 2030 no es exclusivamente una agenda de gobiernos, ni en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, ni en ninguno de los demás. Es una agenda que a gobiernos, a sociedad civil, al sector privado, a la academia, es decir, es una agenda incluyente en la que todos los sectores sociales pues tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, en el informe del secretario general
se reconoce como todos estos temas de la cuarta revolución industrial y todo lo que tiene que ver con el Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías brindan un espacio muy importante y son una oportunidad para fomentar el crecimiento de una manera sostenible, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos todos muy, muy claro, como las nuevas tecnologías pues, brindan unas herramientas. Por ejemplo, esta reunión, pues yo no sé si la tuviéramos presencial, cuánto nos hubiéramos gastado en turbocina, ¿no? Y cuál sería la huella de carbón, pero podemos tener este tipo de reuniones de una manera muy eficiente, pues prácticamente a un costo, digamos, que se limita pues, a lo que cuestan las conexiones y las computadoras, y obviamente no todo el mundo tiene el acceso, todavía estamos muy lejos de haber roto la brecha digital, pero digamos que pues, es una manera mucho más eficaz que lo que podíamos tener antes. Entonces, son grandes oportunidades las que se presentan. Sin embargo, también hay grandes otros, ¿no? Como había mencionado, la brecha digital es una, y luego la rendición de cuentas en el ciberespacio. Es una cuestión muy difícil. Y ahí, digamos, pues, vamos con temas que tienen que ver con cómo se puede tratar de influenciar a la población políticamente a través de una manipulación, a través de las redes sociales, que todos conocemos, y también, obviamente, cómo se pueden difundir mensajes, digamos, de odio, sexistas, racistas, cómo combatimos todo este tipo de retos que pues, vienen acompañados también, que acompañan también a las oportunidades. Y de manera concreta, como bien recordaba Juan Manuel, cómo podemos abordar los temas de la ciberseguridad, del combate al crimen cibernético, obviamente con el acceso a Internet, pues se incrementan los riesgos, cómo podemos proteger los datos de la población que utiliza los servicios digitales y cómo podemos combatir tanto los delitos que se realizan en línea, por ejemplo, lo que mencionaba Liliana, los hackeos, como los delitos que se habilitan por las redes sociales. Es decir, cuando las redes de traficantes de personas contactan a sus víctimas a través de Internet, pues no es un ciberdelito en el sentido, digamos, de un hackeo o de un robo de información, pero sí es un delito habilitado por los medios tecnológicos. Entonces, ¿cómo combatimos todos estos retos y cómo lo hacemos de una manera, digamos, que sea eficaz? Y pues para hacerlo eficaz, pues hay que abordarlo, por supuesto, desde el punto de vista nacional, y ahí me parece muy interesante tanto el enfoque de Metadata, el Metabase Cube, en el sentido de fomentar una normatividad nacional en la materia, pero también es algo que se necesita abordar desde una manera, desde un punto de vista transnacional, porque en efecto es muy difícil cortar a cualquier país de las redes mundiales. Y en ese sentido, pues nada más recordarles, que ya veo que el tiempo se me está terminando, que en el marco de Naciones Unidas hay un esfuerzo para avanzar, pues todos conocen, estoy seguro, el Acuerdo de Budapest de 2001 en materia de ciberdelito del Consejo de Europa. Hay unas guías voluntarias que fueron adoptadas en 2018 en el marco de Naciones Unidas sobre el comportamiento responsable en los espacios digitales, pero ahora de lo que se trata es de avanzar verdaderamente en la celebración, digamos, o en la negociación de un acuerdo vinculante transnacional, y este acuerdo que se está ahora negociando por un grupo de trabajo en el marco de Naciones Unidas, pues presenta muchos retos, sobre todo en materia conceptual. ¿Qué es un delito? ¿Cómo se respetan los derechos humanos al abordar el enfoque, digamos, de seguridad? ¿Cuáles son los asuntos que de verdad tienen que ver con seguridad nacional? ¿Hasta dónde se puede controlar la libertad, digamos, de palabra en el Internet sin afectar otro tipo de derechos? Entonces, estas son negociaciones que seguramente plantean retos muy importantes y será, bueno, un gran reto, digamos, poder alcanzar un acuerdo en todos estos temas. Nada más recordar muy brevemente, ahora sí, para concluir, que la posición del Gobierno de México en estos temas ha sido una posición donde tratamos de encontrar un equilibrio entre lo que tiene que los conceptos de seguridad, los conceptos de desarrollo y el concepto de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo podemos avanzar en todos estos temas respetando de una manera equilibrada todos estos conceptos?
Luego el tema, un segundo principio muy importante es que el derecho internacional es aplicable al ciberespacio, es decir, detrás de las computadoras o detrás del teclado y de las pantallas hay personas y estas personas tienen que ser responsables de sus actos en el ciberespacio como son responsables, digamos, en la vida cotidiana, y cómo podemos aprovechar lo que tenemos, lo que contamos como instrumentos de cooperación y de coordinación internacionales y las prácticas vinculadas con otros temas, por ejemplo, en materia de paz y seguridad, con cómo podemos aprovechar todas estas experiencias para construir un espacio, digamos, un espacio digital seguro en el que se respeten las reglas sin estar tratando de inventar el agua tibia todo el tiempo. Eso sería por ahora, Liliana, lo que... Muchísimas gracias, Noel. Indudablemente todos nuestros panelistas tienen muchísimo que aportar por su trayectoria. Noel en particular, trabajamos juntos en temas de ODS desde antaño. Entonces, la verdad es que me encanta tenerlos aquí y muy importante lo que dices de la importancia también de la cooperación internacional, no solo el intercambio de buenas prácticas, sino que se hagan compromisos, ¿no? Que se hagan compromisos, que se suscriban acuerdos. En mi opinión, deberían ser vinculantes, pero bueno, esa es otra discusión. Y sí, creo que es muy importante estos avances que se están teniendo y ojalá que se llegue a regular porque, pues sí, la verdad es que no podemos seguir como a ciegas, ¿no? Estamos rebasados por ese lado. Muchísimas gracias, Noel. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Juan Manuel, por su intervención. Ahora les quiero presentar a Mariana Gómez y a Sofía Suárez. Ellas son responsables de alianzas estratégicas en vinculación institucional de Metabase Q. Y bueno, tienen por aquí unas preguntitas para ustedes para empezar a abrir el diálogo. Quiero aprovechar para recordarle a la gente que nos está escuchando que puede mandar preguntas por el chat para nuestros panelistas, que pueden también acceder a los vínculos que les estamos compartiendo en el chat para que tengan información sobre Future Community y sobre los temas que se han venido discutiendo. Pues adelante, Sofía y Mariana. Muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias, Noel, Isabel, Juanma, por tan excelentes presentaciones y enriquecedores comentarios. Estamos seguros de que el día de hoy todos, han dejado huella en todos los que nos están escuchando. Nos quedaremos reflexionando en torno a las maneras en las que podremos abonar a la construcción de un mundo más justo, pacífico e incluyente en todos los niveles. Así es, Mariana. Y bueno, sabemos que para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, no solo se requiere la colaboración de todos y todas, sino también que es necesaria la ciberpaz y la creación de capacidades para un desarrollo ciberresiliente. Y es por eso que nos encantaría que ahora nos compartieran desde su experiencia un poco de sus reflexiones sobre lo siguiente. Considerando que una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 se refiere a garantizar el acceso a la información y proteger las libertades fundamentales, ¿cuál es la mejor manera de integrar políticas de seguridad y privacidad de información que fomenten también la justicia y libertad a la que se hace mención? No sé quién quiera responder de los presentes. Juanma, adelante. ¿Qué tal? Sí, precisamente un poco vinculando la parte de las reflexiones que hemos tenido dentro del conversatorio y abonando un poco a los comentarios de Noel, la digitalización es un reto. Y por ejemplo, hay un libro muy, muy bueno de John Palfrey que se llama Las 4 eras de la securitización del Internet. Y cómo se nos habla poco a poco de que primero surge como esta carretera de la información, este canal abierto, que se vuelve popular. Hablábamos que va a ser la nueva biblioteca de Babel, el instrumento democratizador más grande de la historia del mundo. Pero por esta fase principalmente es como del año 95 al 2000. Y del 2000 al 2005 se empiezan a generar el uso del Internet para gran cantidad de actividades delictivas, ilícitas, amenazas, en el caso concreto a nivel internacional y nacional de los diferentes países del mundo. Se empiezan a crear los códigos, regulaciones primeras para poder utilizar la parte de la contención de ciberdelitos o actividades delictivas en las que se hacen a través del Internet, el ciberespacio, y creo que ese es el gran reto que hoy enfrentamos. Llevar a toda la población, reducir completamente la brecha digital en esta perspectiva de los derechos humanos de quinta generación,
comunicación, hacer que toda la población tenga acceso a Internet, pues también nos va a comprometer a que sean susceptibles también de ser víctimas de estas nuevas formas de ciberagresión. Esta parte de los grandes fraudes que existen en redes sociales, de la captación por la parte de agresores sexuales, trata de personas, y en ese sentido tiene que haber un enfoque complementario en el ámbito concreto de la parte de la ciberseguridad desde la conciencia individual de los usuarios, también de la parte de la cultura de las empresas y también la promoción por la parte de las instituciones gubernamentales. En el ámbito concreto de México, por ejemplo, ha habido muchas sesiones de Parlamento abierto que buscan difundir la parte de esa conciencia de ciberseguridad. La parte de la awareness está creciendo muchísimo. Tenemos la iniciativa de crear un día de la ciberseguridad en el ámbito nacional para promover esto, pero ahí también hay esfuerzos vinculados en el caso concreto, por ejemplo, de la Guardia Nacional ha creado algunos manuales para pequeñas empresas, pymes, que pueden tener ciertos protocolos, prácticas en materia de ciberseguridad. Se creó un manual para los chicos que iban a tener la parte de tomar clases en líneas de medidas de resguardo y protección. Es importante destacar que en el ámbito concreto, por ejemplo, los Estados Unidos, el FBI tiene algunas aplicaciones en el cual si tú le vas a dar un dispositivo de smartphone, una tablet a tu hijo, va a resguardar la parte de que él pueda estar jugando con esta parte de este dispositivo electrónico para que no pueda llegar o entrar en contacto con una persona que pueda vulnerar su integridad, y eso, por ejemplo, es algo muy, muy importante. Sorprendente, yo tengo un sobrino y le das el teléfono y en 3 segundos ya llega a un lugar, a una cosa que tú nunca habías visto que existía en el teléfono. Ya es una ventana, dices, ¿qué es eso? No sé, pero ya lo encontró y está ahí como que viendo todo esto. Y en ese sentido, aquí lo más importante nos lleva a esta visión de lo que se llama partes interesadas, la responsabilidad que tenemos todos. No solamente parte en la cabe del gobierno, creo que uno de los retos más importantes en el ámbito de la ciberseguridad es que el gobierno no puede proporcionar completamente el acceso a Internet a toda la población. Tiene que haber una alianza con la parte del sector privado, que son los principales proveedores de telecomunicaciones, y ya en la parte de proveer el servicio también tiene que haber una alianza entre las empresas privadas, el gobierno y los ciudadanos para poder crear instituciones seguras desde que exista una ley fuerte, de que exista una cultura de respeto, de protección de datos en las empresas, que se apeguen a legislaciones y códigos adecuados, y también de que nosotros sepamos, pues que también es responsabilidad de nosotros mantenernos seguros o buscar que las personas que están cerca de nosotros, como pueden ser los infantes, niños o adolescentes, también se mantengan resguardados. Muchas gracias, Juanma, muchas gracias por compartir tu perspectiva y justo retomando un poco lo que comentas sobre los esfuerzos actuales institucionales, sabemos que los ciberdelincuentes parecen estar ganando partida en los estados e incluso a infraestructuras críticas como hospitales, laboratorios, centros educativos, entre otros, ¿no? Esta pregunta va un poco enfocada más bien enfocada a saber la manera de lograr el fortalecimiento institucional para evitar poner en riesgo tanto la información en el espacio digital, pero también salvaguardar las vidas humanas, ¿no? Noel, adelante. Gracias. Hola. Pues mira, yo creo que, por ejemplo, desde la perspectiva europea, yo creo que es muy interesante ver el equilibrio que es tan difícil de alcanzar entre tener una política de seguridad, es decir, si uno ve la política europea, la normatividad europea en materia de ciberseguridad, tiene mucho que ver con el combate a lo que se llaman estas amenazas duales, ¿no? Es decir, cuando el Internet puede ser utilizado, por ejemplo, para hackear o para atacar infraestructura básica o, como lo dices tú en la pregunta, instituciones que brindan servicios a la población. Entonces, y al mismo tiempo, mientras tú tienes que defender eso con una normatividad y con unos instrumentos tecnológicos que sean de gran avanzada, por ejemplo, en los últimos meses pues hemos visto cómo se han tomado decisiones, por ejemplo, de bloquear sitios de Internet que provienen de ciertos países, por ejemplo, o cómo se trata de combatir hackers que se identifica, o por lo menos se piensa que pueden venir de uno u otro lado. Entonces, todo este combate, digamos, que tiene que ver con casi temas militares,
básicamente pues, puede ser inclusive una cosa que se vea desde los ministerios de defensa o desde los ministerios del interior, pero todo esto sin perder la perspectiva de la libertad de expresión y que las personas puedan, al mismo tiempo que uno trata de defenderse de todos estos riesgos, que son riesgos de verdad muy reales y esenciales, digamos, desde el punto de vista de seguridad nacional, también tienes que defender la libertad de expresión y tienes que defender la privacidad en el acceso de los ciudadanos a los medios digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para que tú puedas hacer todo esto? Y eso, por ejemplo, a veces, digamos, pues ya en la parte más anecdótica, viviendo aquí ahora, por ejemplo, de repente, pues accediendo a sistemas, por ejemplo, de salud que son locales, así, pues se dificulta mucho, por ejemplo, o no se dificulta, pero por ejemplo, hay temas como los diagnósticos de COVID al principio de la pandemia que te mandaban por fax, ¿no? Los médicos, los gabinetes médicos solo te mandaban solo te daban tu certificado de COVID muy al principio de la pandemia, te lo daban o presencialmente o te lo mandaban por fax, pero no te lo podían mandar por email, porque el email se consideraba un medio que podía ser hackeado y vulnerar la privacidad de las personas. Entonces, digamos, el equilibrio puede ser complicado entre pues, estos tres temas, ¿no? La seguridad de la infraestructura, el acceso y asegurarte que las personas tengan libertad, acceso para acceder a las redes, y quieran decir, y pues al mismo tiempo defender también los temas que tienen que ver con la privacidad de la información. Muchas gracias, Noel. Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente cuidar la libertad de expresión, la identidad, la protección de datos es un reto al que nos enfrentamos en estos momentos en el ecosistema digital, donde por un lado invita a los usuarios, ¿no?, a usar responsablemente las herramientas y por otro impulsar, ¿no?, tener estas políticas que procuren esta certeza. Pero bueno, por último, nos gustaría lanzarles la pregunta de cómo podemos fomentar y promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Pues la pregunta es bastante complicada, ¿no? Pero uno de los medios que se pueden utilizar para conseguir esas sociedades pacíficas e inclusivas es precisamente mediante campañas de sensibilización. Tenemos que dar a conocer, como decíamos antes, lo hemos comentado las tres personas que hemos hablado, tanto Juan Manuel, Noel como yo, y también Liliana lo ha citado en alguna ocasión. Pues, lo que no hay que dar, por supuesto, nada. Hay que insistir en esa educación cibernética, en ese uso de las tecnologías y también sin alertar y sin llegar a crear un espíritu de demasiado miedo, pero sí que es verdad que hay que conocer las amenazas que toda esta facilidad de los medios digitales nos ofrece al alcance de la información, porque también estas amenazas son en gran parte de nuestros datos. O sea, tú en este momento cualquier búsqueda que haces en Google, estás buscando una mesilla de noche y de repente te aparecen en todas tus redes sociales, te aparecen empresas que venden mesillas de noche. ¿Y eso por qué? ¿Sabes? Entonces es verdad que se pierde, se nos escapa un poco de las manos garantizar esa seguridad de los datos personales de cada uno. Entonces, si se están haciendo, como bien decía Noel hace un momento en su última intervención, se están poniendo en marcha, por lo menos yo lo que más conozco es Europa, a nivel europeo, muchas medidas para garantizar esa seguridad de todas y cada una de las personas usuarios de los medios informáticos, pero a la vez no hay que olvidar que efectivamente hay que mantener la libertad misma de nosotros mismos. O sea, no puede el Estado
meterse directamente a decidir qué es lo que puedes ver, qué es lo que no puedes ver, cómo lo puedes ver y hasta dónde puedes llegar. Si bien sí es verdad que hay una manera de ponerlo en marcha, puede ser más a nivel global, no a nivel de estado por estado, sino a nivel universal. Yo creo que esto, junto con las campañas de sensibilización, pueden ser una buena manera de garantizar un poco la salvaguarda de nuestros datos personales. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha estado súper interesante esta rondita. Lo que decía Juan Manuel, de que no es un asunto que compete exclusivamente al Estado, hay que involucrarnos todos como lo estamos haciendo en Future Community. La importancia también de que se atienda de manera universal, como dice Isabel, internacional, porque el ciberespacio pues no conoce fronteras, entonces tampoco debería serlo la regulación. Y lo que comentaban los tres, que también me considero que hay que tomar en cuenta, recordar que el Estado es garante de derechos, no limitante de, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, que así lo tomemos no solo como servidores públicos, sino como ciudadanía, sector privado, academia, sociedad civil, que exijamos estas garantías, ¿no? Muchísimas gracias. Pues nos vamos a las preguntas de la audiencia. Ya tenemos algunas por aquí. Los que tengan por ahí una duda, estamos a tiempo de que pongan sus preguntas. La primera me parece que se ha respondido ya, pero si la quieren complementar, es de cómo creen ustedes que se pueda lograr que cada vez más personas tengan acceso a servicios públicos digitales, considerando que la brecha de accesibilidad aún es grande, ¿no? Hablamos del acceso, Juan Manuel nos comentaba que pues el Estado no va a poder solo, pero ¿cómo podemos tener acceso a servicios públicos digitales? ¿Alguien por ahí tiene una idea? Adelante, Juan Manuel. Precisamente creo que en este ámbito hay muchas lecciones en el ámbito internacional de cómo puede haber alianzas estratégicas entre grandes proveedores de servicios de telecomunicaciones y la parte de organismos gubernamentales para poder llevar la parte de la red inalámbrica, la parte de los servicios de acceso a Internet a diferentes puntos trascendentales. Ahora nos enfrentamos poco a poco a nuevos retos que se van diversificando en el ámbito de la brecha digital. Y ese es un debate que yo siempre manejo. En el ámbito concreto, cuando nos referimos al G5, está probado con diversos estudios internacionales que no todas las comunidades, principalmente las zonas rurales del mundo, van a poder acceder a los beneficios que van a generar las redes del ámbito del G5. En el ámbito concreto, los dispositivos IoT, la inteligencia artificial, las diferentes operacionalizaciones que se van a dar a este ámbito, nos va a marcar una tendencia que estas grandes ciudades, que pueden ser la parte de Nueva York, puede ser la parte de Londres, Shanghái, Moscú, la Ciudad de México, van a vivir a un ritmo acelerado diferente a lo que van a estar viviendo. La parte concreta de lo que van a ser otras pequeñas ciudades, unas rurales dentro, al interior de las provincias de los diferentes países. Y en ese sentido, ahí pues hay que ver que actualmente hay países muy interesados en proveer la parte de servicios digitales, de proveer incluso de infraestructura para el uso y el aprovechamiento de las redes 5G, que pueden ayudar a la parte de solventar el problema de la brecha digital, pero también siempre está ese sensible punto al que se refiere Noel, la parte de la privacidad de los individuos y también el control de la parte de los actores gubernamentales. Y en el ciberespacio se vuelve un poco más polémico. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ser uno de los principales proveedores de redes 5G? Huawei. Huawei en América Latina está entrando con una fuerza muy tremenda, pero ahí también tiene la parte de que Huawei desea tener pues una parte importante del mercado de los usuarios, el acceso a la información. Allá en los europeos, Isabel sabe que hay muchas regulaciones de protección de datos muy importantes en las cuales incluso Meta se ha visto confrontado con autoridades gubernamentales, autoridades del gobierno francés, español, han salido a decir que ellos no tienen Facebook y ha sido lo mejor que han hecho en su vida por la parte del resguardo de los datos. E incluso esta parte de contener que ya no se iba a poder extraer la información de los usuarios dentro de la Unión Europea, pues fue una controversia muy fuerte que el gobierno europeo le planteó
a Mark Zuckerberg, y Mark Zuckerberg dijo, oye, si no van a dar sus datos, pues quitó Facebook, y los europeos dijeron, pues perfecto, quítalo, y pues yo creo que ahí se arrepintió un poco este personaje, porque no puede perder un mercado tan importante y trascendental en el ámbito de su consorcio empresarial. Entonces creo que sí va a haber una alianza, pero también tenemos que crear esos controles para que esos usuarios estratégicos del sector privado también respeten y acaten los juegos de la privacidad, acaten los juegos también de las legislaciones de protección de datos y promuevan también de forma coordinada el esquema de gobernanza, protección conjunto, no buscarse beneficiar encima de otros y que todo sea en la promoción del interés común. Excelente, gracias Juan Manuel. Pues se nos agota el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es de las preguntas que están, nosotros siempre tenemos la práctica de terminando el evento un día o dos después, les enviamos como los takeaways, las principales cosas que se dijeron y ahí vamos a tomar nota de estas preguntas y ahí se las respondemos. Solo quisiera cerrar con esta que va dirigida a Noel. ¿Cómo posicionar a México ante la Unión Europea y ante el mundo en estos temas de vanguardia y de constante actualización? Muchas gracias. México tiene yo creo que a veces no nos damos cuenta de eso, es una cosa muy chistosa, de la gran influencia que tiene México, tanto en los foros bilaterales como en muchas de estas conversaciones a nivel bilateral. México es un gran actor. México no nada más por su posición digamos, geográfica, por su participación en el mercado de América del Norte, por la cantidad de población que tenemos, por el tamaño de nuestra economía, etcétera. México es un gran actor internacionalmente. Nosotros tenemos diversos mecanismos de diálogo de manera bilateral con la Unión Europea, tenemos mecanismos de diálogo tanto en materia multilateral, en los que nosotros abordamos de manera bilateral con la Unión Europea nuestra gran coincidencia en muchos de estos enfoques. Yo creo que cuando Juan Manuel hablaba un poco de todos estos temas de privacidad y retomaba todos estos temas que había yo también mencionado, pues también vale la pena decir que México también les otorga importancia. Nosotros también le otorgamos importancia a la privacidad de la información, al acceso. Nosotros tenemos una estrategia digital nacional que se adoptó en 2021 y uno de los grandes objetivos de esta estrategia es precisamente cerrar la brecha digital y poder avanzar en estos temas, avanzar en materia de transformación digital, de digitalización de trámites gubernamentales. Es decir, México es un gran actor. ¿Y cómo nosotros hacemos o cómo posicionamos a México en estos temas? Pues yo creo que trabajando a nivel nacional y compartiendo nuestras experiencias y trabajando en los foros internacionales para avanzar en una agenda multilateral positiva, en una agenda multilateral que sea propositiva, respetuosa de los derechos humanos, como decía yo también hace un momento describiendo la gran posición, digamos, de manera muy general, ¿verdad? Las posiciones de México, pues de una manera en la que se puedan equilibrar todos estos temas de seguridad, derechos humanos, transparencia. Yo creo que esa es la mejor manera de posicionarnos, tener políticas sólidas, progresistas a nivel nacional y compartir nuestra experiencia y aprender, digamos, también en los diferentes foros internacionales y llevarnos esas experiencias a nivel nacional y recordar que pues, mucha de esta normatividad nacional o muchas de las normatividades nacionales pues tienen que considerar también no nada más las mejores experiencias, sino la normatividad a la que nosotros nos hemos comprometido, por ejemplo, a través de los acuerdos de libre comercio, a través de los acuerdos globales, tanto con la Unión Europea, el TEMEC, por ejemplo, en materia de comercio digital y todos estos temas, ¿no? Entonces tenemos, digamos, una relación muy funcional, sistémica, y estamos bien integrados, yo creo. Y somos un país con mucha incidencia, digamos, en las discusiones internacionales en estas materias. Ay, creo que se congeló Liliana. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas el día de hoy. Y bueno, para cerrar, vamos a invitarlos con esta cápsula para invitarlos al próximo evento. Muchísimas gracias, Noel, Juan Manuel e Isabel. El futuro es hoy. Hagámoslo sostenible y ciberseguro.
Future Community es la red de expertos en el campo de la innovación y ciberseguridad que contribuye a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible por un mundo más seguro, sostenible e incluyente. No te pierdas el próximo evento, el 1 de septiembre, con el ODS 3, Salud y Bienestar. Agradecer a los extraordinarios panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos asistencia de España, de Bélgica, de Argentina, de Honduras. Así que, bueno, Future Community ya es una realidad, expandiéndose. Los invitamos a formar parte. Estaremos enviándoles vía electrónica la grabación y los puntos claves del evento. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.